Yo soy su asesor, José Luis Canela, y me da mucho gusto que estén asistiendo a esta sesión. Espero que la puedan aprovechar al máximo. Ya llevamos avance, ya ustedes han atendido 4 sesiones con anterioridad. Y en esta sesión ya vamos a tratar de manera directa algunos conceptos de la macroeconomía. Primero vamos a ver, que me parece que es muy importante, algunas aportaciones de las diferentes doctrinas económicas, pero ya relacionadas con el aspecto específicamente del mercado. El cuadro que les voy a presentar trae otros aspectos, trae uno relacionado con la riqueza, relacionado con la política, con la sociedad, con el hombre en particular. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la parte que se refiere al mercado. Entonces, vamos a ver primero esto como antecedente y posteriormente vamos a ver lo relacionado a las cuentas nacionales. Esta situación de las cuentas nacionales ya se las voy a explicar a qué se refiere, pero es fundamental comprenderla para comprender el objetivo de la macroeconomía. Entonces, si me pueden permitir, les voy a compartir en este momento una pantalla. Aquí estamos. Vamos a ubicarnos desde los siglos XVI hasta el siglo XX. Y vamos a ver cuáles son las aportaciones fundamentales de los grandes pensadores con relación al concepto de mercado. Vamos a empezar entre los siglos, todo lo que se aportó, se manifestó con relación a la economía o a la actividad económica no estaba tan desarrollada como ciencia en ese entonces la economía. Todo esto se dividió en 2 ramas de pensamiento, lo que se le llamó los mercantilistas y los fisiócratas o la fisiocracia. Los mercantilistas van del siglo XVII al siglo XVIII y a partir durante buenos años del siglo XVIII estuvieron marcados por las ideas de los fisiócratas. Desde a ambos se les llamó preclásicos. Ya la escuela clásica, que es la que vamos a ver posteriormente, ya manejó conceptos que se fueron acercando para delinear o para darle mayor forma a la ciencia económica. Entonces, los mercantilistas, ellos hablaban de que el mercado de preferencia debería estar regulado por el Estado para poder realizar las labores mercantiles de una mejor manera. Y los fisiócratas, desde el punto de vista del mercado, sí se acercaban más al concepto de libertad en la actividad mercantil, tanto a nivel del interior de los estados, los que ya estaban definidos, porque recuerden que pues, la noción de estado no estaba definida en todo el planeta, había reinos, había territorios, pero aquellos estados que estaban definidos, bueno, los fisiócratas estaban a favor de una libertad en el comercio, ya sea a nivel interior o a nivel del comercio exterior, si se comercializaba con otros territorios o con otros estados. Posteriormente llegan los clásicos, que es una etapa marcada entre principios de mediados de 1700 hasta mediados de 1800. Y bueno, pues aquí el que más destaca es Adam Smith, del cual ya hemos platicado en su obra La naturaleza, la riqueza de las naciones, de manera resumida. Y bueno, él es muy enfático en la parte que, dado que los participantes en el mercado tienen que cubrir esas necesidades, el mismo mercado va a regular los precios y el mismo mercado se va a poner de acuerdo en los precios a través de una mano invisible. Entonces, este comportamiento entre consumidores y oferentes del producto lo va a regular y la propia disposición a consumir o disposición a ofrecer los productos.
Eh, Hubo también dos economistas destacados que se pueden encuadrar dentro de la corriente clásica, que son David Ricardo y Thomas Malthus. David Ricardo también con una actitud muy liberal, específicamente en la parte del comercio de los cereales, le interesaba mucho que este se diera de manera libre y promovió de manera muy entusiasta esta libertad de comercio. Y Thomas Malthus, dado que él desde el punto de vista del hombre se enfocó más hacia comprobar que la población crece de manera geométrica y los alimentos crecen de manera aritmética, él se enfocó mucho en la saturación de los mercados que pudiera haber, dado que hay momentos en el tiempo en que una demanda muy alta puede perseguir a un determinado número de productos que se ofrecen. Posteriormente ya se prolongan estas ideas clásicas pues hasta ya la segunda mitad del siglo XIX, y ahí destacan John Baptist Say y John Stuart Mill. En el caso de Say, él fue precursor de esta idea de que toda oferta genera su propia demanda, cuando en realidad ya las corrientes más adelante están convencidas de que toda demanda genera su propia oferta. Esto como consecuencia de que, en primer lugar, no había tanta gente que ofreciera los productos. Entonces, y sí había una gran necesidad de demanda de esos productos. Por consiguiente, pues lo que salía al mercado era lo que se demandaba por la propia necesidad que existía. En la medida que fueron habiendo más oferentes, pues los propios demandantes, de acuerdo a la necesidad de satisfacer sus necesidades, fueron quienes determinaban la oferta de los productos. Por otro lado, John Stuart Mill se enfocó mucho en la regulación del mercado por parte del Estado. Ya para fines, para también dentro de ese mismo siglo XIX, toda la mitad del siglo XIX, pues la influencia del marxismo fue determinante en el aspecto de mercado y pues también muy relacionado con todos los aspectos de alcance social y de alcance político que tuvo esta doctrina. Bueno, se basó que en su famosa teoría del valor trabajo, ¿sí? En donde él dice que el valor de los bienes va con relación al trabajo que lleva implícito estos bienes. Lo demás es una plusvalía que se apropian los capitalistas. Desde ese punto de vista, él dice que está sobreestimado el valor de los bienes y servicios, dado esa plusvalía excesiva que tienen los bienes. La plusvalía es la diferencia entre el salario de un trabajador, ¿sí?, y el verdadero valor del producto que sale al mercado. En esta segunda mitad del siglo XIX y ya bien entrado el siglo XX, se presentan las ideas de los neoclásicos. Ellos retoman algunas de las ideas de los clásicos, pero ya con un análisis mucho más profundo de los sistemas de mercado y orientándose, en el caso de Marshall, en el comportamiento tanto de los productores como de los consumidores, ¿sí? Lo cual a la vez genera en efecto, tomando las ideas de que el propio mercado regula los precios,
pero ya analizando mucho más de qué manera tanto los consumidores, la conducta tanto de los consumidores como de los productores, y también analizando mucho más a fondo cómo funciona particularmente la libre competencia entre los productores. En el caso de León Balrás, también profundiza en la determinación de precios, en la teoría de los precios, dada una intersección que existe entre la demanda y de la oferta, es decir, un punto de acuerdo, pero suponiendo que operan los mercados en una libre competencia, es decir, aquí no se está suponiendo en los análisis aspectos de monopolios y demás, de duopolios o de oligopolios incluso, ¿no? Y ya para fines del siglo XIX y entrado el siglo XX, pues vemos que en el mundo se dan todas las revoluciones, se dan guerras muy importantes, y surgen las ideas de Keynes. Partiendo del hecho de que los mercados presentan rigideces, estudia cómo se da este consumo y esta oferta, y él está a favor, ¿sí?, de generar mayor gasto por iniciativa del gobierno para reactivar la economía, para ajustar los diferentes ciclos económicos que existen en las naciones, ¿no? Esa regulación él propone que la haga el Estado a través del gasto público. Y por último, también ya entrado el siglo XX, pues están muy marcadas las ideas de otro economista de la Escuela de Chicago que se llama Milton Friedman, y a cuyas ideas se les dio el nombre de monetarismo. Él sí está a favor totalmente de la libertad de los mercados, de eliminar las regulaciones, porque las regulaciones generan distorsiones, y de regular lo más posible estas regulaciones que pueda tener el mercado, porque definitivamente él está convencido que estas van a impedir el funcionamiento y el desarrollo de las economías. En general, este es un cuadro que trae mucha más información. Yo me quise enfocar en la parte del mercado, pero que es un cuadro que si quieren solicitármelo por el mensajero de la plataforma, yo con todo gusto se los puedo hacer llegar. Vamos a pasar, por consiguiente, al siguiente tema, en donde ya entramos de lleno al análisis de la macroeconomía. Les voy a compartir otra presentación. Y vamos a hablar de algo muy importante, que es el sistema de cuentas nacionales. Sistema de cuentas nacionales, ¿a qué se refiere? Ustedes van a encontrar ese término cuando se quiera analizar cuál es la situación económica de un país. A fin de cuentas, la situación económica de un país, ¿de qué va a depender? De los ingresos que tiene el país y de los gastos que se tienen. Si tenemos más ingresos que gastos, pues la situación tenderá a estar mucho más estable o mejor. Si tenemos más gastos que ingreso, podemos meternos a lo largo del tiempo en diferentes problemas. Entonces, siempre vamos a buscar, como en cualquier economía doméstica, tener mayores gastos mayores ingresos que gastos, corrijo.
Entonces existe un sistema de cuentas nacionales que nos van a permitir o que nos va a mostrar cuál es la situación real en cuanto a ingresos y gastos, y en cuanto a liquidez, por supuesto, de, de las economías de los países. Entonces, vamos a tener así como tenemos una contabilidad para las empresas o para nuestra propia casa, ¿sí? Vamos a tener una contabilidad económica a nivel de todo el país. La contabilidad económica nacional va a hacer un registro de las operaciones o movimientos económicos que tiene el país. A nivel individual, cada persona tiene su sueldo, el cual lo gasta, como ya lo vimos en los diagramas del flujo circular del ingreso. Ese ingreso lo obtiene por su sueldo previo a obtener un trabajo, el cual lo obtuvo yendo al mercado de factores de la producción. Recuerden que la cabeza de la economía doméstica, el papá, la mamá o los hijos, cualquier miembro de una familia, él posee, ya cuando está en edad legalmente de participar en el mercado de trabajo, él posee un factor muy importante, que es el trabajo. Este se lo vende a quien posee el factor de tierra y de capital. Y para transformar materias primas en productos o servicios. Estas se venden en el mercado y las mismas economías domésticas son quienes las compran. Bueno, en el país es lo mismo, ¿sí? El país recibe ingresos vía impuestos, también puede recibir ingresos el país de todo lo que sale del país y se vende en los mercados internacionales, es decir, todo lo que se exporta. O puede también recibir ingresos de otro tipo de transferencias, las remesas, por ejemplo, que se les llaman remesas a todo esto que nos mandan nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, en Canadá, que mandan dinero, son ingresos que tenemos como país y que, bueno, luego ya se pulverizan entre cada uno de los de las economías domésticas, pero que quedan contabilizadas. ¿Por qué quedan contabilizadas? Pues porque normalmente se transfieren por medios que quedan registrados vía agencias encargadas, especializadas en transmitir estas remesas, vía los bancos principalmente. Porque pues recuerden que no puede entrar dinero en efectivo en grandes cantidades, nada más así, porque sí al país. Tiene que quedar un testimonio y tiene que quedar un registro. Entonces, en resumen, las cuentas nacionales van a significar un registro de todas esas transacciones, ¿sí? Que hacen los distintos sectores dentro de un país, pero que a fin de cuentas se suman y se contabilizan para todo el país. ¿A qué me refiero los distintos sectores? Pues la industria, el comercio, las economías domésticas, el propio gobierno también tiene entradas y salidas de recursos que provienen del exterior o que manda al exterior, etcétera. Vamos a ver 4 cuentas nacionales. La primera que vamos a ver nosotros, o 4 formas de presentar que nos dan una explicación de lo que es la contabilidad del país. Hay una cuenta que le vamos a llamar y que al final vamos a desglosarla porque es muy importante, la cuenta de producto, por un lado, y por otro lado de gasto interno bruto. Al gasto interno bruto también se le llama demanda agregada menos el saldo que queda de exportar o de mandar producto al exterior y por el cual nos pagan, o de comprar productos al exterior por los cuales pagamos. ¿Sí? Esta cuenta dice, por un lado, bueno, tú tienes un ingreso como país que tiene que ser igual al gasto que tú tienes como país.
Ese ingreso, cómo se va a gastar, es el origen del gasto, del destino que se tiene para adquirir, que se tiene adquiriendo bienes y servicios. Otra cuenta es la cuenta, también se le llama la cuenta de ingreso nacional disponible y su asignación. Esta está relacionada, ¿sí? Con todo el ingreso que tiene el país y todo lo que se le paga a los factores de la producción. Es decir, todo principalmente por la parte del trabajo. Pero claro, los factores de la producción son tierra y capital, además del trabajo. Entonces, esa cuenta de ingreso nacional que está disponible para pagar los factores de la producción. También va a ser una cuenta importante que va a dar pie a que hay la suficiente liquidez para pagar esos factores que a fin de cuentas son los que soportan la producción dentro de un país. Tenemos también otra cuenta que se llama de acumulación y financiamiento de capital. Esta cuenta es importante tener claridad de qué manera se está acumulando el capital y de qué manera se está pagando ese capital, porque a fin de cuentas, en la medida que vayamos acumulando capital, vamos a poder crear infraestructura productiva. Y esa infraestructura productiva nos va a permitir, obviamente, producir más, producir mejor y va a generar el crecimiento económico del país, tanto del lado de los bienes como de los servicios. Es bien importante llevar la contabilidad de cómo se está acumulando y cómo se está financiando ese capital. A veces para incrementar capital se requiere de pedir préstamos, de pedir financiamientos, pero que a fin de cuentas es un financiamiento que nos va a generar infraestructura productiva. Y eso nos va a permitir producir más y mejor. Entonces, esta cuenta también es muy importante. Y por último, ya de manera separada, que ya vimos que ya le estamos incluyendo en la cuenta de Producto y Gasto Interno Bruto, bueno, está la cuenta de transacciones con el exterior. ¿Sí? Las transacciones con el exterior pueden ser por el lado de bienes y servicios, exportaciones o importaciones, o por el lado del propio dinero, dinero que recibimos como préstamo o dinero que enviamos como préstamo también. Todo, ya más adelante, en temas más adelante, vamos a ver lo que es la balanza de pagos. Y dentro de la balanza de pagos, que eso ya es desde el punto de vista única y exclusivamente de el dinero que entra y que sale a nivel del país, ¿sí? Vamos a ver de qué manera está dividida esa balanza de pagos. Pero aquí, en el caso de estas cuentas nacionales, lo que vamos a ver en esta última es la cuenta de transacciones con el exterior. Primero, ¿cuánto se exportó? ¿Cuánto se importó de bienes? ¿Cuánto se recibió de dinero? ¿Sí? Por algún préstamo o por algún préstamo que obtuvimos, por algún préstamo que se envió, cuánto se recibió de dinero por remesas, cuánto se recibió de dinero por algún servicio que se dio, o toda la suma de servicios que se dieron en particular de parte de individuos, profesionistas independientes, empresas que única y exclusivamente dan servicios. Todas esas transacciones que generaron dinero, generaron ingresos o egresos, van a quedar registradas en esta cuenta. Vamos a ubicarnos en la cuenta de Producto Interno Bruto, la primera que vimos, es decir, la de Producto Interno Bruto y Gasto Interno Bruto. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es un concepto que constantemente nosotros escuchamos porque es el parámetro en la medida que nosotros le vayamos dando seguimiento a cómo se comporta, directamente vamos a saber si la economía está creciendo o no creciendo. Si crece el Producto Interno Bruto,
se dice o se considera que, el país está creciendo. Pero ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es el valor de los bienes y servicios de uso final que se producen en una economía durante un periodo determinado. Normalmente el periodo de medición es un año. ¿Por qué les digo de uso final? Es decir, se contabiliza hasta el valor final de un bien. Un bien o servicio tiene integrados toda una serie de procesos para llegar a sacarlo al mercado, ¿sí? Entonces, en la contabilidad nacional, el Producto Interno Bruto se tiene que considerar como de uso final, porque si no, si también agregamos el valor de cada uno de los insumos requeridos para producir un bien de uso final, estamos duplicando la contabilidad. Ya que llega a su uso final ese bien, es lo que vamos nosotros a considerar, ¿sí? Es decir, un automóvil se tiene que considerar el precio del chasis, de todas las refacciones del chasis, de todas las refacciones de la carrocería, de sus llantas, de su motor, ¿sí? Y al final, ese auto tiene un valor, ya cuando va a salir al mercado. Ese es el Producto Interno Bruto para el país, porque se integra el costo de todo ese bien. Si por un lado sumamos por separado las llantas, el chasis, la carrocería, y luego volvemos a sumar el valor del bien de uso final, vamos a estar duplicando la contabilidad. Entonces, el PIB, lo reitero, es el valor monetario de todos los bienes y servicios de uso final que se producen en una economía en un periodo determinado de tiempo, que normalmente es un año. Y es decir, nosotros podemos determinar si el Producto Interno Bruto creció comparando el Producto Interno Bruto del año anterior con el del año actual. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo muy importante. El Producto Interno Bruto se mide en términos nominales y se mide en términos reales. Ese detalle ya lo van a ver ustedes en sus apuntes. El Producto Interno Bruto en términos nominales es el Producto Interno Bruto considerado a precios corrientes, ¿sí? Es decir, considerando que pudo haber aumentado el precio. Normalmente de un año a otro, recuerden que hay inflación. Entonces el Producto Interno Bruto en términos nominales, si medimos el Producto Interno Bruto en términos nominales, ¿sí? De 2020, ¿sí? A precios de 2020 y lo comparamos con el Producto Interno Bruto de 2019 a precios de 2019, seguramente el Producto Interno Bruto de 2020 en términos nominales va a ser mayor, ¿sí? Realmente se considera que un país ha crecido cuando el Producto Interno Bruto se mide en términos reales. ¿Esto qué quiere decir? Lo que tenemos que hacer es que si queremos conocer en términos reales el Producto Interno Bruto de 2020 y compararlo con el Producto Interno Bruto de 2019, tenemos que considerar la cantidad producida en 2020 a los precios de 2019 y de esa manera podemos hacer un comparativo entre los 2 años y determinar si la economía creció. Para saber si una economía creció hay que medir el cambio del PIB en términos reales, es decir, a precio del año con el que se está comparando, a precios del año con el que se está comparando, para ver si efectivamente la producción, el número, ¿sí?, de bienes, vamos a ponerle, o unidades de servicio, verdaderamente creció. El Producto Interno Bruto, esta es la fórmula del Producto Interno Bruto, es igual al consumo más todo el consumo de la economía de manera agregada. Recuerden que en macroeconomía vamos a ver las variables de manera agregada. Todo el consumo de las economías domésticas, empresas, todo eso, más toda la inversión que se hace. Acuérdense que lo que no se consume se invierte, más todo el gasto que se hace en la economía, el gasto del gobierno, más
la diferencia entre todo lo que entra por exportar menos lo que sale por importar. Otra forma otra manera de ver la fórmula, pues es, pasamos del lado izquierdo la variable importaciones, entonces, como ustedes saben, pasa con signo positivo, entonces el Producto Interno Bruto más las importaciones es igual al consumo más la inversión más gasto más las exportaciones. Siempre esta fórmula del Producto Interno Bruto debe de igualar lo que se produce con lo que se gasta, considerando el mercado exterior. En general, estos son los conceptos en los que yo quería hacer énfasis del Producto Interno Bruto. Ya ustedes en sus apuntes, como les comentaba, van a tener mucha más información, y también les recuerdo pues que los chats se van a dar de lunes a viernes. Un par de chats de ellos se van a referir a las presentaciones, estas videoconferencias que estamos teniendo. Les pido que si hubo algún concepto del cual tuvieran dudas, pues se puedan conectar en ese momento, en el tiempo en que está programada la videoconferencia, para resolverles cualquier pregunta que tuvieran al respecto. Todos los temas que estamos viendo en este momento, pues son temas que están en los apuntes y que están considerados para las actividades de aprendizaje. Por consiguiente, pues todo esto va a complementarle su formación para posteriormente ustedes puedan tanto resolver de una mejor manera sus actividades, como puedan tener un mejor aprovechamiento del curso y por ende puedan obtener una mejor evaluación del mismo. Estos conceptos, entender el concepto de Producto Interno Bruto, entender cuál es la diferencia entre un Producto Interno Bruto nominal y real, consecuencia del efecto del incremento de precios o de la inflación, que es otro tema que también vamos a ver, es parte de una de las unidades de este curso. Comprender esa diferencia se vuelve fundamental, porque de esa manera ustedes están ponderando el efecto de un incremento de los precios, lo cual afecta el poder adquisitivo de la gente. Al afectar el poder adquisitivo de la gente, lo que ustedes ganan con su ingreso, si ustedes siguen ganando en términos nominales la misma cantidad dentro de un año, eso que ustedes ganan con su ingreso les va a alcanzar para comprar menos bienes y servicios. Es decir, está bajando su poder adquisitivo, lo cual pues les afecta. Ahora, si ustedes ese dinero prestan, una cantidad de dinero excedente que ustedes tienen, a alguien que se los solicita, el hecho de que ustedes le cobren una tasa de interés no quiere decir que ustedes están abusando. Mínimo, el dinero tiene que tener un incremento de valor. Ese dinero que les van a regresar dentro de un año tiene que tener un incremento, una tasa de incremento que mínimo cubra la inflación, para que ustedes no pierdan poder adquisitivo. Las instituciones financieras o cualquier otro tipo de persona que preste y que no es un familiar, que no conocen ustedes, todo implica un riesgo. Es decir, existe un riesgo de que ustedes no puedan, de que la persona que les pidió el dinero prestado no se los pueda pagar. Ese riesgo también debe ir implícito en la tasa de interés que les cobran, que es lo que hacen los bancos. ¿Ustedes por qué creen que el crédito que nos dan, que se le llama crédito al consumo, que nos lo dan vía tasas de interés, es un crédito tan caro? Estamos hablando de tasas de que si la inflación es del 4 o 5% promedio en los últimos años, estamos hablando de que una tarjeta de crédito por prestarte dinero te puede cobrar hasta 60% anual. O sea, es una cosa verdaderamente desproporcionada. Ellos argumentan que es por el componente del riesgo que tiene esto. ¿Por qué? Porque si se fijan, normalmente las tarjetas de crédito
se las dan a mucha gente y los requisitos para obtener esas tarjetas de crédito no son tan estrictos como los que nos piden para obtener cualquier otro tipo de crédito. Entonces, el dinero en el tiempo tiene una afectación por la inflación y esa afectación principalmente se convierte en una pérdida de poder adquisitivo. Si ustedes prestan ese dinero, les tienen que recompensar el efecto de la inflación porque dentro de un año no van a poder tener el mismo poder adquisitivo que tienen el día de hoy. Bueno, esta fue una idea adicional, una recomendación adicional para que ustedes lo tengan en cuenta, pero pues en general hasta aquí llegamos con esta sesión. Yo les agradezco infinitamente su atención. Espero que todo el grupo tenga la oportunidad de verla y en general que estén aprovechando, como les decía, estos conceptos para su formación como administradores o como contadores. Siempre les he dicho que lo que más me interesa es que ustedes le vean la utilidad a todos estos conceptos. Yo les agradezco mucho y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.